Bienvenidos y bienvenidas a Mars. Soy Alex, CEO y fundador de MarsBased, y en este episodio os traigo a Lili Delia y Laura Gascón. A Laura ya la hemos tenido 3 veces en el podcast y de hecho su episodio, como bien menciono en este mismo, es el más escuchado de la historia del podcast en estos 4 años, así que os invito a que vayáis a mirarlo porque 4 años después todavía tiene mucha relevancia y más que tendrá viendo todo lo que hablamos en el episodio de hoy, 4 años más tarde, cuando todavía no había ni tan siquiera sucedido el subidón, esa efervescencia del año 2021 de las grandes tecnológicas, cuando durante el proceso de la pandemia todo el mundo invertía valoraciones desorbitadas y las empresas empezaron a crecer mucho más de lo que podían sostener. Entonces, en el año 2020, Laura ya explicaba los negocios burbuja un poco. En el 21 vimos el crecimiento y a partir del 22, verano del 22, cuando todo el mundo se dio cuenta que eso no era sostenible, empezó la temporada de despidos masivos que 2 años después todavía sigue. Entonces, este episodio es uno de los que grabamos hace ya unos meses, como medio año, es decir, es de principios del 2024 y ahora estamos a octubre cuando va a salir este episodio, o 30 de septiembre, y aún así no ha mejorado la situación, es decir, es vigente. Hablamos de fenómenos tipo los rinocerontes negros, ¿no? Todo el mundo conoce bien el cisne negro, pero no tanto los rinocerontes negros. Hablamos de cuándo hay que hacer limpieza en las empresas, estos cambios organizacionales que hacen falta para ser más efectivos, para tener mayor beneficio, mejor performance, pero a la vez tener una casa y unas cuentas más saneadas también sin afectar mucho al equipo o hacerlo de una manera lo más humana posible. Y traemos la combinación de Laura y Lilith porque se conocen muy bien. Las dos son profesoras de máster, tienen experiencia en dirección, en emprendimiento, han conocido tanto grandes corporaciones como han estado en startup, han estado en la parte de cliente, han estado tocando producto, han dado servicios, o sea, realmente tienen una experiencia muy, muy amplia en todos los sectores y tienen unos puntos de vista que yo respeto mucho y queríamos plasmar esto en una conversación a 3 lados, hablando sobre la problemática actual de las empresas que no hacen limpieza suficiente, que no son empresas sanas. Y por ello la pregunta del día de este episodio es: ¿cada cuándo auditáis la empresa internamente? ¿Cada cuándo hacéis limpieza de SaaS, herramientas, licencias? Sin más dilación, os dejo con Lilith y con Laura. Adelante. Laura, Lilith, bienvenidas a Life on Mars. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal a los dos? ¿Cómo estáis? Laura, hacía años ya que no pasabas por aquí. Tú fuiste las primeras invitadas. De hecho, tu episodio, uno de ellos, sigue siendo el más escuchado de la historia del podcast. Yo creo que circula bastante bueno, por los círculos de las business schools, ¿no? Por el episodio de cómo no vender una empresa. No sé si tú has tenido que echar magia negra para hacer eso, o sea, ¿qué contribución has hecho para que tenga tantas escuchas? Pues, a ver, debo decir que en alguna ocasión cuando cuento la historia recomiendo la escucha del podcast, pero bueno, también si me permites, si es de los más escuchados, es que hay que cuestionar el criterio, ¿no? De los oyentes. No, es broma, es broma, es broma. No, no he hecho nada, la verdad es que no he hecho nada, pero sí que es verdad que a día de hoy me sigue llegando gente a raíz del podcast, es muy fuerte. Comparado con los otros episodios, tiene como 5 veces más escuchas que el resto. Por eso pensaba que digo, es que igual lo están recomendando activamente en los contenidos de alguna business school o de 2 o 3, porque es que es eso, tiene 5 veces más que el resto, lo cual es bastante espectacular y hemos tenido gente por aquí No, famosa. bueno, a veces no se trata de personas, sino de contenidos, pero sí que es verdad Mm. que yo lo recomiendo a alumnos y alumnas cuando pongo en contexto, pues, desde dónde les hablo. Sí que es verdad que en muchas ocasiones recomiendo el podcast y, por lo tanto, a lo mejor las curvas vienen por eso, no lo sé. Y a lo mejor también es por la voz, ¿no? Que también atrae. No, a ver, No una de lo las sé, no cosas lo que sé. hicimos bien en ese episodio y que creo que hemos ido manteniendo en el podcast aquí de Life on Mars es como hablar un poco de las cosas que no se suelen hablar y también de una manera distinta, ¿no? O sea, la mayoría de podcasts al final acaban siendo entrevistas de entrevistador, entrevistado, mucha dinámica de periodista hacia otra persona, cual hace pregunta, respuesta, y aquí hacemos mucho más, bueno, conversación entre amigos, ¿no? Que es lo que nos Correcto. está ayudando a destacar el podcast hoy. Y bueno, o sea, Laura, ya te conocemos de sobra, Lili, te conozco desde Ironhack,
o sea, desde año, calculo que 2016, algo así, 16, 2015, exacto. Sí, sí. 16, ¿vale? Cuando, 16. cuando estabas en Ironhack y luego hemos ido colaborando con otras historias y hay gente que igual, como no has aparecido tú todavía en el podcast, hoy va a ser tu ocasión para presentarte, pero sí que vamos teniendo estas conversaciones muy a menudo y me pasa mucho que quedo con gente y digo, joder, esto tenía que haber sido un podcast, debería empezar a grabar las reuniones que tengo. Y bueno, sí, la última fue muy interesante, que hablamos de un concepto que es el que me gustaría explorar hoy, ¿no? Que es el de maricondo de las startups, porque creo que viene un momento de limpieza, ¿vale? Haciendo un poco de intro, para dar contexto macroeconómico, es lo que está pasando. Es que, bueno, se acaba el Venture Capital, llevamos 2 años en recesión, los tipos de interés son altos, las startups no están encontrando financiación, muchas cierran, tienen que echar a mucha gente, vamos a hablar de estos procesos, vamos a hablar de qué hacer para entrar en marketing de guerrilla, reducir procesos, reducir equipos, una cosa que es muy poco popular, y cómo podemos alargar el tiempo de vida de nuestra empresa, ¿no? Y también, bueno, los diferentes tipos de empresas. Mira, si quieres empezamos por ahí, Lilith, y así empezamos contigo, porque tú has pasado quizás por más tipos de empresa distintos en este sentido. Tú has pasado por empresa por Venture Capital, has pasado por, has hecho freelance, has hecho agencia, has pasado por distintos Te tipos oí de interín empresa. sí, sí, en un Venture Builder, o sea, distintos checks, un currículum de una hiperactiva no diagnosticada, ¿no? Si algo me define, pues es un poco esto, ¿no? Hiperactiva no diagnosticada. Sí, mi primer viaje fue un wonderful viaje, fue una participa de Rocket Internet, startup que empieza en Gracia, 17 personas, por decisión personal la dejo al cabo de más o menos 4 años, con 100 en plantilla, 2 almacenes logísticos, era Westwing, entonces ahí aprendes. Y era la etapa, para relativizar, ¿no? Era la etapa en que se montaban los Privalias, etcétera, ¿vale? A partir de ahí me lanzo a Ironhack, donde estábamos, con permiso de Gonzalo, Ariel, Marco Collado, los nerds, en el 22 solo había el Razmataz. Yo conocía el 22 por la Pompeu, porque había estudiado ahí, y el RAF. No sabía que ahí se iba a trabajar también, pero sí. No, de hecho sí, porque hice unas prácticas ella en Concentra, en e-tailers, es verdad. Eso son cosas que luego lo vuelves a pensar y dices, al cabo de 4 años vuelvo al mismo bar Sonora de cuando hacía prácticas. Porque realmente nos creíamos la copla de, si vamos a crear producto digital, yo como marketer, lo que había entendido en Westwing es que esto iba de tickets de gira, no tanto de foto y de vídeo, que también, pero era de entender esa mentalidad de tequi. Y a partir de aquí, pues empiezo a saltar Mr. Wonderful, porque, bueno, me encanta escribir, levantamos la marca en Italia, bla, bla, bla. Entonces, después de tanto aprender, decido emprender y soy seleccionada para el núcleo weekend de Carlos Blanco. Ahí las condiciones no me acaban de tal, pero conozco al que llevaba Growth en Exótica. Total, que entro en Exótica, participo en un interesantísimo proceso de comunicación, rebranding, bla, bla, y acabo en una fintech, que la fintech acaba, digamos, con un poco el proceso de COVID, que al final el COVID fue bastante injusto, ¿no? Hubo gente que se lucró muchísimo, de hecho fue un año para el e-commerce de Home and Living y fue un mal año para restauración, ¿no? Pues yo estaba, digamos, del bando de los perdedores. Entonces ahí pues decido emprender y decir, bueno, vamos a ser todavía más hiperactivos, ¿no? Entonces en esta curva, bueno, espero un bebé y a 2 meses de dar a luz, uno de mis clientes, que era Cristian con su Mutter Ventures, me dice, vamos a montar un EdTech y tú serás la CEO. Entonces ahí otra curva, ¿no? ¿Cómo aprendes a ser madre y a la vez gestar un EdTech? Entonces, claro, caos organizado, ¿no? Caos organizado, esto es lo que dice, por ejemplo, Pere Vallés cuando define exótica. Entonces, hay que gestionar, ¿no? Este caos organizado. Bueno, de hecho hay muchos paralelismos quizás en la curva que tú comentas de 2020 con la de ahora, ¿no? Ahí nos sobrevino una situación macro que muchos definen como un Black Swan, ¿no? Como un cisne negro, aunque hay gente que difiere un poco de esto. Pero sí que es verdad que de la noche a la mañana las empresas tuvieron que cancelar proyectos, pausarlos, posponerlos, etcétera, etcétera. Y muchas entraron en crisis por pasar a facturar cero de la noche a la mañana, ¿no? Sí. Y ahora ha sido como una situación más de, lo llevamos viendo durante mucho tiempo, lo que algunos llaman el rinoceronte negro. No sé si conocéis el concepto. El No. rinoceronte negro, a diferencia de un cisne negro, es que el rinoceronte negro
lo ves a venir desde muy lejos, sabes que va a tocarte algún día y es como que, y no haces nada para evitarlo, ¿no? Creo que eso sale de un libro donde explica la diferencia entre los cisnes negros, los elefantes negros, los rinocerontes negros y las medusas negras. Ya, si eso lo pondré en las notas del post. Pero el rinoceronte Hago es un ese que matiz, siempre, sí, dime. hago un matiz. A mí lo que me pasa normalmente es que entiendo el título o la etiqueta después cuando ya lo he vivido. Cuando estás innovando, a mí es que me ha pasado con el UX. Ah, vale, o sea que yo hacía UX en e-commerce, ¿no? Ahora hay Vale. UX copy, UX, ¿no? Y pues, probablemente esto lo he vivido, pero no entiendo la etiqueta. No sé si os pasa a vosotros también, ¿no? Que Total, luego dices, ah, vale, total. esto, ahora me lo explican, ¿no? Al final de la peli, esto. Pero si dices que ahora viene el rinoceronte negro, claro, ya por concepto animal parece, se intuye lo que puede llevar con él, ¿no? Sí, Un sí, bueno, rinoceronte por velocidad y peso se va a una llevar todo por cornada. delante. Vale, bien, bien. Exacto, Vamos, entonces lo exacto. hemos Mira, si te entendido parece, bien. si te parece, empezamos por ahí, porque claro, tú habiendo estado en empresas más también participadas por Venture Capital, Lilith, y una cosa que ahora estamos viendo nosotros en Mars, estamos fichando, ¿no? Y por primera vez en 10 años, la gente nos está preguntando, ¿tenéis inversión o cómo os financiáis? Y parece ser que la gente está siendo más escéptica a la hora de unirse a empresas con Venture Capital detrás, ¿no? Y digo, hostia, les está gustando positivamente que seamos autofinanciados. Entonces, tú que has vivido en el sector también de VC, empresas financiadas, ya puede ser Ironhack o las que has comentado, ¿no? También Exótica en su momento, que algunas tienen más o menos ventas, pero seguramente igual estuviste en alguna que tenía 0 ventas y era solo growth, no sé, pregunto, pero ¿cómo afrontas un periodo como este en el que estamos ahora? Y cómo ha sido cómo preparan el terreno, ¿cómo lo ves? Bueno, la vida me enseñó, ¿no? Al final, la escuela de la calle me enseñó este máster de Scarcity. Entonces, yo cuando entré en una startup, yo ya estaba, por mi propia historia familiar, etc., lo explico en el podcast de Valio, de educación financiera, Mira, esta mentalidad de Scarcity. Entonces, por mucho que te entre en rondas, por mucho que parezca que tengas budget o incluso yo he participado cuando estaba en Ironhack, a Ironhack, esto lo explica Gonzalo, se le negó el ENISA, para que veas, ¿no? ujú, Entonces, em, es muy interesante ver cómo esta mentalidad de scarcity es un poco aceptación de lo que hay y dejas la queja de un lado y cuando tienes budget realmente te responsabilizas con el budget. Y yo lo que siempre he explicado son esas ideas que ya no valen por marketing, sino por dos y que valen para la organización. Y de ahí yo creo el touch point con Laura, que cuando nos encontramos para hacer café, empiezas hablando de rebranding, empiezas hablando de fachada, no de marketing, de acquisition y tal, pero si rascas, dices, ¿por qué ese budget allocation? ¿Sabes? Ya no es un fight de por áreas de negocio, sino de decir, entendemos que somos un team, entendemos que esta es una organización en teoría caóticamente ordenada y cómo podemos gestionar ese budget, ¿no? Entonces, desde ese approach, para mí es mucho más rentable. Y desde ese approach también esto te permite crear la empresa que creé, por ejemplo, con Cristian a 2 meses de dar a luz, porque yo tenía muy claro cómo ejecutar ese budget para obtener revenue. De hecho, obtuvimos revenue al cabo de 3 meses, ¿vale? Y eso no, hay muchos modelos, ¿no? Y sabemos todos cuáles son, que todavía no han entendido cómo monetizar ese modelo. Quizás es porque no tenían ese scarcity mindset, ¿vale? Pero yo lo que he tenido muy claro es, incluso los CEOs que levantaban las rondas eran los más racas en este sentido, de vamos a ver muy bien dónde ponemos ese euro, ¿no? ¿Sabes? claro, Esto es lo pero que he vivido yo. ¿cómo haces para que no te limite? Porque es una espada de doble filo cuando tienes la mentalidad esta de escasez. Y a mí me pasa también que a veces somos demasiado rácanos en el sentido de decir, joder, te lo puedes permitir, pero por ser demasiado conservador, no querer tomar riesgo, lo que fuera, o porque sabes el valor del dinero, porque dices, joder, cada uno de estos Claro, euros me lo he cultivado yo, me lo he claro. labrado y no me lo han regalado, aunque realmente tampoco te lo regalan en la financiación, hay que Mm, puntualizar, pero sí que es verdad que dices, le das mucho más valor al dinero que tú te has ganado tú exacto. mismo. Hay gente que está completamente en contra de esto, ¿eh? Me dicen que no, pero ya te digo, no sé, al final llega un punto que dices, em, para mí, tener que vender cada año pues, los 2 millones de facturación de Marsbase es un esfuerzo que creo que no es comparable al de levantar dinero, porque levantar dinero llega a un punto en el que tiene como un punto de ruptura, es decir, quizás cuesta mucho los 2 primeros millones, por decir algo, pero la diferencia entre 2 y 4 es
poco. Quiero decir, no es el mismo grado de esfuerzo, por lo que no es una tendencia lineal, ¿no? En este sentido. Dicho esto, a veces yo noto que hemos gastado demasiado poco, o decir, hostia, podíamos haber fichado a una persona extra, tomado el riesgo, no hemos hecho por tener mentalidad de escasez. ¿Cómo haces? ¿Cómo equilibras eso tú en tu mente para que no te retenga, para que no te ponga este corpiño que igual, no sé, te empequeñece a nivel de Mm. negocio? A mí lo que me ha ayudado es demostrarme cosas a mí misma o alineada con el equipo. Es decir, esto lo hemos hecho, lo volveremos a hacer. Que es difícil, ¿eh? Porque ¿no? El zero to one es muy complicado decir, uy, esto nunca se ha hecho, lo sé. Pero cuando tú has vivido en diferentes entornos y ves que tocando las teclas adecuadas y con Laura hoy estamos para hablar de organizaciones, de las personas, y sabes que ese al final es el mejor recurso, un equipo alineado, las personas que lo están liderando, te tomas el riesgo de decir, a lo mejor no lo tengo muy claro, ¿no? Hay una frase que dice, hazlo, aunque tengas miedo, hazlo con miedo, ¿no? La adversión al riesgo esta que tenemos, también te digo, son altos y bajos, ¿eh? Altos y bajos, la curva esta que dice, había un corazón de, preocúpate cuando no hay altos y bajos porque significa que no estás vivo, ¿no? Entonces yo creo que es un yin yang. Hay días que a lo mejor dices, uy, vamos a ser precavidos y esa scarcity mindset te ayuda y te dice, oye, peligro, tal, y te hace tomar decisiones quizás más racionales, pero el hecho de haber vivido la magia, ¿no? Hoy con Laura a ver si repetimos la magia del orden de Maricondo, ¿no? Pero el hecho de haber vivido la magia te dice, oye, si lo hicimos o si alguien lo hizo, ¿no? Este podcast es muy inspirador. Si alguien lo hizo, why not? Ujú. Pero por eso te digo, la respuesta está dentro de ti y en este caso yo creo que es más la relación que yo tengo con el dinero y de verdad que no me importa si es de un VC, si es de un Venture Builder o si es lo que yo facturo como autónoma. O sea, es la relación que tú tienes con el dinero. No sé si me explico. Perfectamente. Laura, tú no has pasado por el mundo del Venture Capital, lo tuviste cerca, duraste poco en Job and Talent, pero claro, viniendo de, por ejemplo, de un cambio de mentalidad que explicaste en el episodio de podcast de cuando tú pasaste a ser CEO de la noche a la mañana, ¿no? Decir, o sea, de una mentalidad a otra, ahí sí que tuvisteis que cambiar mucho, digamos, el approach de cómo hacer las cosas en la empresa, ¿no? Y seguramente había factor riesgo, había ese cálculo de expectativas, etcétera, etcétera. No sé si tenías tú algún framework para hacer este tipo de cálculos, toma de decisiones, ¿cómo lo hiciste? Claro, es que claro, lo estoy escuchando y me vienen un montón de conceptos a la cabeza, pero sí que es Mm. cierto que, claro, antes de la venta era una empresa convencional, con accionistas convencionales, y la escasez ya venía dada porque ellos querían dividendos a final de año. De manera que esto era un factor decisivo, porque nosotros teníamos que pelear cualquier euro que quisiéramos invertir en cualquier mejora organizativa. Entonces, para mí el primer learning o el primer aprendizaje es con recursos limitados, te ves obligado a agudizar el ingenio. Segundo, la toma de decisiones, cuán crítica es cuando estás gestionando dinero que no es tuyo y que además es limitado. ¿Por qué? Porque la toma de decisiones conlleva riesgos a equivocarte, a que no se produzca ese retorno de la inversión, porque en la empresa convencional siempre está la discusión de si es un gasto o es una inversión. Entonces yo creo que esto pone de manifiesto que en muchas ocasiones no hay claridad de qué es lo que se quiere conseguir con ese dinero. Entonces, claro, si lo vinculamos a las empresas, ¿no?, que estáis comentando, ¿no?, donde hay inversores y fondos, a mí, si me permitís, voy al principio, es decir, en muchas ocasiones, ¿cuál es el origen? ¿Por qué se pone en marcha esa empresa? Entonces, si el para qué está claro, deberíamos tener claro el roadmap para conseguir ese para qué y, por tanto, deberíamos tener claro para qué necesitamos ese dinero y qué resultados vamos a conseguir. Pero para mí esto también lo que pone de manifiesto es la falta de visión, la falta de para qué es claros y no nos engañemos. Es decir, hubo un boom de este tipo de empresas porque, si me permitís, para las nuevas generaciones se planteó como un modelo de negocio de ganar dinero fácil. Tengo la gran idea, tengo los inversores, especulo con un dinero que no es mío, consigo la gran venta y a partir de aquí se diluye el para qué, que, si me permitís, es lo que está pasando o ha pasado en muchísimas empresas cuyo origen, ¿no?, es este tipo de modelos, que los para qué no estaban claros. Se supone que el para qué debería ser resolver un dolor, ¿no?, un pain que está ahí fuera, uno, y dos, mejorar algo que la sociedad necesite. Pero cuando estas dos variables no existen,
pues claramente no van a haber claridad en toma de decisiones, no vamos a saber qué hacer con el dinero. Yo, en cualquier caso, para mí lo relevante es tener claro que con recursos limitados vas a tirar de recursos que normalmente no utilizas, que es el ingenio, es la curiosidad, es la capacidad. Y aquí lo vinculo con lo que decía Lilith. Aquí el porqué, donde no hay que escatimar inversión, es en el talento, es en las personas que al final, con lo que tienen y con lo que saben, si tienen un para qué claro, van a encontrar la manera. Sí, y lo que decías tú, Alex, es decir, al final yo creo que hay una variable muy importante, y esto da igual el tipo de empresa que sea, es cuando el dinero es tuyo y cuando no. Esto lo veo, por ejemplo, en grandes corporaciones o incluso en entidades semipúblicas o públicas, que la gente habla con una ligereza del dinero. Claro, cuando estás hablando de un dinero que te pueden dar y que no es fruto, como bien decías tú, Alex, del esfuerzo, se pierde el valor se le trata con ligereza. Y eso para mí conlleva malas decisiones, vamos a gastar dinero. De hecho, yo creo que decías, ¿no, Lilith? Estuviste en el lado inadecuado cuando llegó COVID, pero es que en esa época, ¿cuántas empresas se vieron obligadas a hacer, ¿no? A aflorar todo el dispendio, porque claro, como había dinero, todo el dispendio que se estaba gastando tiene un objetivo claro. Al final de lo que te das cuenta es que las organizaciones son, en términos generales, armarios desordenados, como las personas. Mm. Es una Yo buena esto, asistencia para entrar en materia, ¿eh? Dime, mm, Lenit. yo esto que quería también hacer un apunte, y supongo que esto Laura, que lo ha vivido de cerca, ¿no? Si al final has estado con comités de dirección, yo igualmente tengo muy claro en mente que quienes han creado, tanto cofundadores como CEOs, que luego depende de la etapa de la empresa, hay una transición del cofundador al CEO, son contrarians, es decir, es gente que hace lo que hace porque quiere hacer eso. Claro. Obviamente sí que hay, ¿no? Se tiene que monetizar, al final nos tenemos que ganar la vida. Si hay tanto esfuerzo, pues lógicamente se merecen esa ronda, ese exit. Pero yo lo que tengo muy claro, porque esto lo he vivido, es cuando escala una empresa, hay muchos fundadores que no entienden de, yo antes desde mi casa hacía esto y ahora con un equipo como que cuesta más. Entonces, Total. digo, es que depende del entry level, ¿no? El, el empleado que entra cuando ya estamos en rondas a Totalmente. el fundador o el CEO que lo ha levantado. Obviamente que lo levanta con un mindset no de papá Estado, de no, yo, ¿entiendes? De papá Estado, sino yo voy a crear mi riqueza. Y obviamente hay ese hambre, ¿no? Yo creo que hay, Mm. pero yo creo que hay una pasión por detrás muy latente. Y por eso están ahí y por eso siguen ahí, De hecho, lógicamente, también ¿no? te diré que estamos viendo más exitus en términos médicos que exits últimamente, pero bueno, Pero es lo que esto hay. es por lo que os decía, es el para qué arrancaron ese proyecto. Hay, como bien dice Lilith, flipators motivators, que son Mm, personas que lo tienen claro y ese es el motor, que tienen una visión y saben para qué están arrancando ese proyecto. Sin embargo, hay otras personas que me temo que forman parte de ese grupo, ¿no? De los exitus, que su para qué es otro. Quieren una rentabilidad a corto o quieren un resultado a corto y lo que se pretende cuando montas un proyecto de este tipo, algo que dicen las escuelas de negocios, la sostenibilidad en el tiempo, que hablamos Mm. de planetas total, sostenibles y nos olvidamos que las organizaciones también deberían ser total. sostenibles. Y no sirve cuando una organización arranca solo con el objetivo de ganar dinero. Da igual la forma y el color. Si ese es tu objetivo, estás condenado a la muerte. Hay un framework que he conocido demasiado tarde, que he descubierto demasiado tarde, que es el de analizar las empresas en base a cuántos milagros hace falta para que tengan éxito y cuántas catástrofes necesitan para tirarla, ¿vale? Entonces, si hubiera sabido esto cuando empecé a invertir, habría perdido menos dinero, porque ya están petando algunas de mis primeras inversiones, que por otro lado han durado 5, 7, 6 años, pero es verdad, cuando empiezas a analizar este proyecto de hace falta demasiados milagros para que vaya bien, igual no tiene sentido. La fórmula más básica, o sea, quizás un paso anterior a este, es el de analizar las empresas. Es decir, ¿esta empresa va a funcionar también en condiciones adversas? Es decir, no es una condición, con inglés que se llama las empresas de fair weather, las empresas en tiempos de bonanza. Esta empresa sí puede funcionar, pero cuando las cosas vean mal,
No funciona ni de coña. Coño. Entonces, igual no te interesa invertir en esa empresa porque es, no sé, quizás es demasiado riesgo pensar que todo el tiempo irá bien. Vamos viendo que la historia es cíclica. Pero bueno, antes Claro. habéis sacado el tema del armario, ¿no? Entonces, a mí me fascina bastante esto porque, digamos, ya hemos pasado unas microcrisis, ¿no? A lo largo de los 10 años de la empresa, porque, claro, pues hubo COVID, sin ir más lejos, y a pesar de que nosotros a nivel de negocios nos fue muy bien, sí que lo vimos, tuvimos que prepararnos, entramos en pánico y decimos, hostia, ¿qué pasa si perdemos todos los proyectos, se paran y tal, todo el mundo está dejando de facturar, a nosotros nos llegará un poco más tarde. No pasó, pero podía haber pasado. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Me voy a anticipar un poco. Hay empresas que lo sufren primero que otras. Seguramente algunos de nuestros clientes, pues ya lo estamos viendo, que coño, cada vez se quedan con menos presupuesto. Lo he dicho, ¿no? Pues ponen proyectos, pausan, cancelan, echan a media plantilla, luego no pueden fichar, igual por eso también tenemos más outsourcing. Pero lo del tema del armario es porque hacer una limpieza, yo creo, quiero saber vuestra opinión, que no es una cosa que tengas que hacer solo en tiempos de crisis, sino que es una cosa que tienes que hacer de manera recurrente, ¿vale? En eso Jordi, mi socio, es muy bueno en esto y cada X meses el tío revisa pues, todos los proveedores que tenemos, todos los SaaS por los que pagamos y, oye, ¿esto utilizado? No, aunque sean solo 3.000 euros a final de año, pues mira, va en contra de nuestros dividendos, ¿vale? O sea que tiene sentido eso que comentabas antes, Laura, ¿no? Pero no sé si es una opinión que compartís, ¿no? Laura dice que sí, Lilith se lo está pensando. Y es que aquí, si me permitís, voy a lo básico, ¿vale? Porque muchas veces ocurre que hablamos de temáticas como si tuviéramos que ser expertos de esa temática y no, simplemente es que cambia la forma, pero el fondo es el mismo de otros ámbitos que sí que conocemos, ¿vale? Dicho esto, todos en nuestras casas tenemos armarios. Mira, Lilith, yo creo que como buen homenaje tiene un armario de fondo. Y el ser humano, si no tenemos un espacio extremadamente grande en casa, como mínimo, 2 veces al año, tenemos que hacer frente a la limpieza de armario, ¿sí o no? Sí. Ahora estamos en esa época, ¿no? Cuando tienes el cambio de estación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tenemos que hacer el cambio de armario nos da muchísima pereza. Aparecen todos los ISIS, los PORSIS y los UIS y los AIS. ¿Por qué? ¿Me va a caber? Esa es la gran pregunta. ¿Voy a estar en la moda? Esta temática yo creo que todos y todas la tenemos presente. Entonces, para mí el fondo de armario lo que requiere, y esto lo voy a llevar luego al entorno organizativo, es, oye, aprovechar el momento ¿no? Que notas que, ostras, ahora es el momento. Jordi lo tiene de manera natural, pero hay personas que nos tenemos que obligar a hacer este ejercicio. Y por lo tanto, cuando abres el armario, ¿qué suele pasar? Pues en muchas ocasiones que las cosas caen, porque tenemos tendencia, como bien decías, Alex, a llenarlos más de lo habitual. Entonces, una vez que abres el armario, ¿qué tienes que hacer? Sacarlo todo, coger el chufi chufi para limpiarlo, porque es importante limpiar, y a partir de aquí tienes que empezar a hacer la criba. ¿Qué es aquello que te va grande? Pues eso te va grande, significa que no te lo estás poniendo. Y si me engordo, no es que estás tomando decisiones que te vas a engordar. Por lo tanto, lo que te va grande, fuera. Lo que va pequeño es que te estás recordando constantemente que no te lo puedes poner. Entonces, ¿para qué te maltratas? Coges y lo tiras. ¿Qué es aquello que no consigues que salga de la puerta de tu casa? ¿Qué es aquello que necesita arreglo? Fijaros que ya estamos viendo este tipo de ejemplos en entornos organizativos, ¿vale? Y una vez que tú has hecho este vaciado, claro, te empiezan los ISIS y cosas, es que me voy a quedar sin nada. No, 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 no. Es que la teoría del armario es que tú con 19 piezas puedes hacer 96 combinaciones. Tan, tan, tan. No sé si Alex querrás compartir cómo se estructura esas 19 piezas para hacer 96 combinaciones, pero os lo voy al final. Es un organigrama de una empresa, ¿eh? Es decir, tú por cada dirección, por una dirección de empresa, necesitas 2 piezas de arriba, que son las personas y la pastarrufa, el dinero, ¿vale? Mm. En las personas, ¿tú qué necesitas? 2 partes de abajo, que sería las operaciones y las ventas. En la parte de la pastarrufa, ¿tú qué necesitas? Necesitas tecnología, hoy día me parece que es un must, y necesitas control de gestión. Por lo tanto, fijaros, por estas partes de abajo yo puedo hacer tantas combinaciones que me dé la gana. Por lo tanto, para que un armario funcione, las piezas que yo realmente, los básicos, que yo realmente tengo que tener por la mano y conocer es, uno, la dirección, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos conseguir. 2, para poder llegar a ese sitio necesito 2 cosas básicas. Personas, básicamente, estaría importante tener en consideración esta variable.
y dinero. Y por lo tanto, si yo sé que de las personas necesito 2 puntos, lo simplifico muchísimo. La parte operativa, ¿no? Porque venderemos un servicio o un producto que habrá que construir y luego necesitaremos quien lo venda con los canales y formatos que sean necesarios. Y luego voy a necesitar controlar unos presupuestos y, por lo tanto, una tecnología. Fijaros que si yo estos 6 básicos los voy limpiando como mínimo 2 veces al año, no hace falta esperarse a momentos de convulsión. Por lo tanto, para cerrar, es decir, al final, la pregunta que hacía Alex, ¿hay que esperar momentos de convulsión? No, hay que ponerse en tu calendario anual que 2 veces al año tendrías que hacer la revisión de tu armario organizativo. ¿En qué épocas para mí son las más mejores? Pues aprovechemos los biorritmos. Uno, en julio. ¿Por qué? Porque los países con sol, como los que estamos aquí, es cuando el cerebro empieza a derretirse. Por lo tanto, es un buen momento para reflexionar qué es lo que hemos hecho, qué es lo que no hemos hecho, qué es lo que vamos a necesitar para el nuevo curso escolar. Y el segundo momento vital, cuando estamos cerrando o arrancando un año. ¿Por qué? Porque el biorritmo de las personas ya nos lleva a ese tipo de ejercicios. Y además, el cierre de año estarás ya con budget para el año siguiente, viendo los resultados. Por lo tanto, aplícatelo 2 veces al año, que no hace daño. Sí, y encima me han salido hasta Salió emoticonos, me encanta. la reacción sin quererlo. Vivi, ¿tú cómo sueles aplicarlo esto a nivel operativo? ¿Eres en los biorritmos o tienes más o menos estructurado? Voy a Bueno, contar que yo. cada uno tiene su ritmo, repito, soy hiperactiva, por lo tanto mi ritmo es acelerado, ¿no? Y en las startups este ritmo también es acelerado e incierto, ¿no? Entonces si coges estos dos y ¡pum! Ya lo tienes, ¿no? Aceleración y incertidumbre por otro lado. Mi consejo es lo que dice ella, pero quizás haciendo estos catch-ups mucho más frecuentes, porque 2 veces al año en una startup bien hecha se me queda corto. Si partimos de la base de que lo que debería hacer una startup bien hecha es innovar, pivotar frecuentemente y no solo 2 veces al año, a mí se me queda corto. Pero sí que es verdad que necesitas un tiempo de aprendizaje, de ver si, y me lo traigo al reino del marketing, territorio de marketing, para ver si una tecla de marketing te funciona. A mí no me vale con un experimento, porque podemos tener un boom, pero que luego esa magia no se repita y son fireworks, ¿no? Entonces, si tú repites 2 o 3 veces, es cuando dices, vale, pues pasamos de un generalista a un especialista porque ahora hemos entendido que performance nos funciona en nuestro sistema, ¿no? Y ahí es donde entraría quizás este mecanismo más de sistema. Ahora bien, yo creo que todo ejercicio de conciencia, de frenar y tomarse un respiro y decir, vale, estamos en la posición, ya no solo para ordenar, sino para tomar conciencia de somos los que somos, porque a lo mejor damos por hecho muchas cosas y que todo el mundo está on board y que pero, ¿sabes? De hacer realmente, ¿sabes? El net income es el que tiene que ser, ¿no? Hacer realmente la situación, el punto de caja es el que queremos. Creo que te da mucho orden ya, el hecho de parar y tomar conciencia. Y si luego tienes un sistema como el que acaba de explicar Laura, que me parece súper interesante, creo que es súper potente. Ahora bien, yo soy más de ir haciendo estos catch-ups, estos one-to-one, ir formando al equipo antes de recortar, porque mira, no nos queda otra. O sea, creo que antes de hacer eso puedes dar por feedback, ¿no? Se dice dar por feedback, en cambio de dar feedback, dar por feedback, y luego hacerle competente en lo que le falta. Y luego es cuando realmente ves que hay una deuda de capital humano, hay una deuda a nivel de incomes y tal. Por eso yo creo que lo mínimo que decía Laura, pero yo creo que eso me entra más en un sistema de corporativo, ¿no, Laura? Donde los tiempos sí que son, ¿no? 2 veces, Yo es que se sí, me hace poco en una startup. no, yo he Dos... cogido, totalmente, he cogido el Mm, referente del clima actual, pero en realidad hay 4 estaciones vale, y 4 perfecto. trimestres. Es decir, Vale. al final de lo que se trata es que cuando vas a una empresa donde no hay comunicación es una organización enferma, por lo tanto hay que provocar esas conversaciones y esas revisiones. Para mí una startup trimestral o mensual. Claro, yo también lo que me encuentro es que hay muchísimas empresas que funcionan por la inercia del día a día y no son capaces de, a mes cerrado, hacer una revisión de qué ha pasado, qué no ha pasado, qué es lo que tenemos que hacer distinto. Sí, entonces para mí una startup, claro, también lo que decías, depende del momento en el que esté la startup. Si ya está una fase más sostenible en el tiempo, que ya tiene Sí, sus si es una clientes, etc, scale-up, etc, sí.
Claro, es totalmente distinto. En una primera etapa no tienes que estar revisando constantemente porque tienes, no armario, tienes que ir con mochila, con lo cual mochila de cabina. Por lo tanto, hay que revisar todavía con más frecuencia lo que sí y lo que no. Sí, sí, totalmente. Pero yo creo que has abierto la puerta a un elemento que creo que a veces nos olvidamos cuando hablamos de empresas. Y es que decía Alex, ¿no? ¿Por qué la costumbre de revisar los armarios o las mochilas de las organizaciones en momentos de convulsión? ¿Por qué la costumbre de hacer este tipo de ejercicios a través de Excels? Que un Excel lo sujeta todo. ¿Y por qué la manía de cuando se hacen este tipo de ejercicios de limpiezas de armario, vamos a tocar siempre 3 palancas que son claves? Una, como bien decía Lilith, la innovación. Hola, si estamos en momento de subsistencia o de supervivencia, la innovación nos podría sacar de la situación, pero no, hay que eliminarla. 2, la parte del marketing y de las ventas. No, es que claro, la parte digital, ya, pero es que es un canal de venta que si no existes, es que no te van a comprar. Y 3, la tercera palanca, que es fácil sacarla al Excel, el talento, las personas. Yo aquí abro también la puerta, ¿no? Porque la has abierto, Lilith. ¿Por qué narices las organizaciones, da igual la forma y el color, tenemos la tendencia que cuando hay momentos de convulsión, las 3 primeras piezas que eliminamos son estas? Ahora es una pregunta que os lanzo. A A mí ver, me hace antes gracia. de entrar en eso, porque había el tema de la periodicidad y quería compartir el mío y ahora Mm, entramos. Vale. Ay, Pero perdón, disculpa. todos estos palos, creo que hay opiniones para todo, ¿eh? Pero, por ejemplo, es curioso que a nivel de periodicidad, o sea, nosotros lo hacemos una vez al trimestre, no por las estaciones, sino porque es cuando tenemos nuestra reunión trimestral de socios. Entonces, como Xavi y yo somos de hacer los deberes a última hora, lo hacemos entonces, como decir, hostia, que la semana que viene tenemos la reunión o pasado mañana no tenemos, vamos a hacer todo esto, ¿no? Y es cuando aprovechamos para hacer limpieza. Pues si no, no se haría. Entonces, la importancia viene de la reunión de socios porque es donde miramos objetivos y cuando miramos números, decir, hostia, pero teníamos que haber hecho esto. Entonces, hacemos el reverse engineering, ¿no? Miramos para atrás y es cuando aplicamos todo este tipo de cosas. Hay algunas que solo hacemos una vez al año, ¿no? Es decir, por ejemplo, la mm, performance de los empleados, por ejemplo, pues una revisión que hacemos una vez al año. Incluso la de los proveedores. Proveedores, me atrevo a decir que creo que solo hacemos una vez al año. Pero el resto de costes y tal, pues cada vez se hace de una manera más frecuente y al menos yo en mi área, y ahora entraremos en la separación que has hecho tú, Laura, de todas estas categorías, tengo puestas tareas recurrentes en mi herramienta de gestor de tareas, de decir, oye, cada 3 meses pues tengo que revisar el handbook de la empresa, por ejemplo, o cada 3 meses reviso, no, perdón, cada mes reviso los contratos que acaban, cada X meses, tal, 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 tal. Y voy haciendo este tipo de cosas, porque es que si no, no se hacen. Entonces, tienes que entrar en la mentalidad de crear el hábito para ya Totalmente. tenerlo interiorizado de que, oye, es que cada 3 meses se tiene que hacer, porque si no, lo dejas pasar porque las cosas van bien y cuando las cosas van mal por 2 cosas, porque la situación afuera está mal y la situación dentro está mal porque tú no has ordenado. Entonces, tienes que hacer el Total. triple de esfuerzo cuando, si lo hubieras mantenido durante el tiempo, sería una tarea de 15 minutos, banalizándolo mm. mucho, ¿eh? Pero bueno, Lidith, A mí lo perdona que que te he me cortado. gustaría también es añadir este thinking que al final puede ser un mix. Aquí estamos hablando mucho de ser proactivos, ¿no? De yo me marco un calendario, yo hago pues el retreat anual, pero también podemos ser reactivos. Ahora en teoría nos están vendiendo la moto de la inteligencia artificial que trabajará para nosotros y nos dedicaremos a hacer otras cosas. ¿Por qué no montar un sistema, ¿no? Y solo piensas una vez de, oye, cuando pase esto, tú me envías una alarma y esto lo haces con tecnología, ¿no? Y entonces ya no es, aparte del ejercicio proactivo de me voy a poner, ¿no? Voy a poner atención a esto, voy a hacer los deberes, sino reactiva de, estoy haciendo mi trabajo y me ha saltado una alarma ahí donde yo pensaba que todo estaba ok, vamos a rascar, aunque no toque. ¿Se entiende? Yo no sé si se podría. Te iba a decir chitón porque acabas de regalar una idea de negocio. ¿Has visto? Sí, Es que, que tienen Eso era claro, muchísimo fatal. valor las ideas, ¿eh? claro, es que, claro, Iba a decir, si eso existe ya te lo compro, ¿eh? O sea, a mí me iría muy bien porque claro, necesito este ejército infinito Pero sí a de nivel de personal thinking, ¿no? assistants. Pero Sí. sí a nivel de thinking, ¿por qué nos preocupamos que está bien de ser, ¿no? Centrados de esta manera más proactiva de me voy a poner con esto y no creamos un sistema que también nos acompañe durante todo el año? Que a lo mejor lo A ver, hay, ¿eh? Es el responsable de. yo siempre he tenido la mentalidad reactiva y te lo digo, me ha funcionado francamente
mal, porque, o sea, vives bien cuando no te preocupas de las cosas, ¿no? Y dices, no, eso Bueno, ya cuando llegue, o sea, la mentalidad esta de cuando lleguemos al río ya cruzaremos el río, ¿vale? A mí generalmente me ha ido mal, o sea, vives muy tranquilo durante todo el tiempo y luego las desgracias nunca vienen solas. Entonces, peta esto, pero para arreglar esto toca tantos otros palos que no ya. están bien mantenidos y entonces el coste, o sea, tienes un shit show alucinante. Entonces, a mí cada vez me funciona mejor el tenerlo todo ordenadito. Es verdad que tiene como contrapartida que pasas demasiado tiempo ordenando quizás cosas que no te hagan. Entonces, ahora estoy batallando contra uy, esta semana no he hecho esta tarea, debería hacerla, y la hago a pesar de que it's okay to not do it, ¿sabes? Es como que debería aceptar que Mm, alguna semana, oye, no pasa nada si no la hago, ¿vale? ¿Por qué? Porque es que ya está demasiado bien cuidado, puedes pasar una semana sin hacer tal cosa. Es decir, yo, por ejemplo, cada día tengo una tarea que es eliminar 5 cosas. Y 5 cosas pueden ser 5 contactos de la agenda, pueden ser 5 emails atrasados, pueden ser 5 tabs que tenga abiertas en Chrome, puede ser 5 archivos del ordenador, ¿no? Y a veces me mato por decir: "No, tengo que hacerla, sí o sí". Bueno, como ya la estoy haciendo desde hace 6 meses, más o menos, que la estoy haciendo, si un día no la hago, oye, no pasa nada. Otro día ya haré 10 o 15, ¿vale? Pero es verdad que ya voy creando el hábito. Entonces, bueno, está bien a veces romper la cadena, no tienes que sacrificarte vamos, dispararte por no haberlo hecho, pero lo importante es que hayas creado el hábito y que hayas entrado en la mentalidad de estar siempre permanentemente cuidando de las cosas para que cuando se te muera una planta no se te hayan muerto todas las otras, ¿no? Entonces, Es que, bueno, es el que coste de arreglo es mm, distinto. date cuenta, Alex y Lilith, que al final estáis hablando de algo que al ser humano nos cuesta una barbaridad, que es el cuidarse. Todo el mundo ahora está de moda, ¿no? El bienestar, tal. Mira, pero esto va de claridad, mm. de, oye, ¿cómo quiero estar yo? ¿Quiero estar sano? ¿Quiero estar sana? ¿Cómo quiero estar? Y segundo, tener claro los básicos que se necesitan trabajar para conseguirlo, porque yo por mirar Instagram no me voy a poner fuerte. Yo por mirar Instagram no voy a comer adecuadamente para mi cuerpo. Y aquí es donde aparece algo que estaba comentando Alex, el hábito y la disciplina. Yo una de las cosas que me encuentro constantemente en las organizaciones que necesitan y te piden, oye, necesitamos una formación para la organización y la planificación. Y claro, y necesitamos los milagros. Y que, claro, a ver, que no va de milagros, que no hay milagros, que va de toma de decisiones, Mm. que va de claridad, que va de disciplina, que va de hábitos y va de no dar por hecho. Porque el problema que tenemos el ser humano es el exceso de confianza y el dar por hecho. Y al final te das cuenta, como decía el refranero español, que quien algo quiere, algo le Algo le cuesta. cuesta. Algo le cuesta. Entonces, claro, está guay. A mí la idea de Lilith me parece maravillosa. Por favor, si alguien nos está escuchando, empezad a desarrollar porque esto va de algoritmos, ¿vale? Es Ticket decir, en gira, ticket en gira. Abrimos Sí que te ticket. tira. por favor, y lo monetizamos. Es decir, me parece como idea maravillosa, pero es que tenemos que tener claridad. O sea, yo al final, si quiero estar sano, sé que tengo que comer adecuadamente, sé que tengo que dormir, tengo que descansar y tengo que practicar deporte. Entonces, si yo esto a nivel organizativo no me lo aplico, yo para ser una organización sana, ¿qué necesito? Hombre, esto es lo primero que tienes que hacer cuando arrancas un proyecto. Pues lo dicho, una dirección, saber hacia dónde quiero ir, qué quiero conseguir, necesito pasta rufa. No es que voy a generar mucho dinero. No, no, disculpa, vas a tener que hacer una inversión de origen, da igual la forma, y Exacto. voy a necesitar Mm. talento, personas con las que voy a tener que hablar y muchas veces pasa que arrancamos proyectos, personas que tienen grandes ideas pero que no les gustan las personas y que además son muy malos gestores con el dinero. Esto ya, como decía Alex, huele a éxitos, ¿no? Entonces, me parece súper interesante la puerta que has abierto, Alex, porque al final de lo que se trata es claridad, objetividad y disciplina. Y una de las cosas que me encuentro, y yo seguramente tiro por defecto profesional, ¿vale? Pero que yo no entiendo cuando entro a las organizaciones y hay departamentos o áreas de personas, da igual la forma y el color, que no tienen algo básico, que son los diseños organizativos, Mm. los famosos organigramas, me da igual la forma y el color. No está claro, si tú no tienes claro cómo te organizas y no tienes claro el contenido de los puestos de trabajo que la gente va a tener que desarrollar, a mí me vais a perdonar y pido disculpas de antemano. Estamos ante una orgía sin vaselina, ¿eh? Mm. Y ya sabemos cómo puede acabar esto, ¿vale? Entonces, recapitulando, hay que tener claridad, hay que tener un roadmap, hay que tener asistentes, como bien decía Lili, pero hay que tener disciplina.
y claridad de hacia dónde quieres ir. Si no, orgía, orgía. Bueno. Sí, sí. Entonces, de los creo que tú has mencionado 4 palos antes, ¿no? Y uno y el último, o sea, has empezado por innovación y hemos acabado por tres, vale. Mm. El de las personas quizás es el más peliagudo, ¿no? En este sentido, o sea, innovación podría resumirlo como un sí, claro, a veces la innovación salva a las empresas, pero por lo general escuchamos más el sesgo de supervivencia del que ha funcionado bien, de estos los que han ido mal, ¿no? Y al final tenemos mentalidad conservadora y no sueles apostar por ello. Pero el de personas que está afectando mucha más gente últimamente, estamos viendo pues toda esta temporada de despidos masivos que ya llevan desde verano de 2022, o sea, dentro de poco hará 2 años, ha afectado a muchísima gente, ¿no? Empresas que están en su cuarta, quinta, sexta ola de despidos, lo cual me parece desgarrador y más aún en el mundo del venture capital, donde algunas de ellas lo hacen después de levantar mucho capital. Dicen, sí, sí, pero lo que viene supeditado a que luego eches al 30% de la plantilla para acercarte a la rentabilidad, ¿no? Como digo yo, cualquier empresa puede ser rentable si echas al número suficiente de gente. Entonces, dicho esto, ¿cuál es vuestro consejo a la hora de...? Porque tú, Laura, has dejado caer que es donde no deberíamos recortar es el capital humano. Está muy bien sobre la teoría, pero yo no sé, no he tenido esta experiencia. No hemos tenido que echar a gente por temas de pasta en Marbase jamás, pero no sé cómo la afrontaría yo. Bueno, me tiro en plancha, ¿vale? Venga. No hay que mirar en el Excel la palanca de talento como manera de reducir costes, ¿vale? Lo que hay que hacer son ejercicios previos. Es decir, lo que ocurre muchas veces cuando las organizaciones empiezan a tener capital y tienen que crecer es que esto es como la película de los hermanos Marx, más madera, ponemos más personas, ponemos más personas. ¿Por qué? Porque no nos hemos planteado que gracias a la innovación podemos automatizar procesos, industrializar procesos y simplificar las cosas. Porque como no pensamos, porque vamos por inercia, ¿qué hacemos? Lo sustituimos con personas, ¿vale? Entonces, primero de todo, lo primero que habría que hacer es, oye, este proceso que estamos haciendo de una determinada manera, ¿se puede hacer de una manera distinta, donde con menos podamos conseguir más? Porque esto también es uno de los objetivos, ¿no?, de las empresas tecnológicas, la escalabilidad. Entonces, si yo tengo que escalar, no va por personas, va por procesos, ¿sí? Por lo tanto, primero de todo, ¿qué es lo que yo necesito para conseguir ese resultado? Segundo, cuando hacemos los procesos de selección, claro, como bien decías, hacemos las reducciones o las revisiones organizativas cuando estamos en momentos de convulsión, pero ¿qué ocurre? Que cuando se selecciona, normalmente es para antes de ayer y lo solemos hacer mal. Y además ahora mismo, en fin, podríamos abrir un podcast solamente hablando del talento ahora mismo porque el mercado laboral está convulso, las propuestas de valor de las empresas están desfasadas, el COVID ha aportado nuevos elementos que la gente valora y por lo tanto lo que tengo que poner encima de la mesa es que se están haciendo de manera adecuada procesos de selección. Por lo tanto, es tanto la necesidad de poner manos que no nos planteamos si necesitamos manos o cabezas, si necesitamos talento o talante. No nos planteamos estas cosas. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que si no seleccionamos adecuadamente, colocamos dentro de las organizaciones, con perdón de la expresión, recursos que en lugar de aportar, pesan. Por eso luego hay que desprenderse de algunos de ellos, ¿sí? Por lo tanto, reformulo. No, claro, no hay que reducir coste reduciendo talento. Lo que hay que hacer es poner criterio desde el principio de qué talento necesitamos a la hora de desarrollar un proyecto y darle capacidad o tamaño, ¿sí? Entonces, lo que ocurre en muchas ocasiones es que el talento es invisible, no le damos suficiente visibilidad y por lo tanto, como quien gestiona en ocasiones no es la misma o las mismas personas o órganos de gobierno que toman la decisión de reducir costes, esa falta de visibilidad hace que a veces tomemos decisiones inadecuadas aquí. Eso uno. Y dos, cuando estamos en este ejercicio de revisión, ¿qué ocurre? Que se generan como unos climas opacos y de incertidumbre que hace que el talento que realmente aporta un valor y que no ha dado visibilidad de ese valor que aporta quede en situaciones de incomodidad, como el mercado está convulso y tiene alternativas porque es un talento de valor, que hacen ante situaciones incómodas, ¿qué hago? Me busco la alternativa y me voy de la empresa, con lo cual descapitalizo también de talento incluso antes de la toma de decisión en el Excel. He abierto un melón, pero lo cierro, ¿eh? De hecho, y Lilith, aquí igual podrás acompañarme en esto, quizás eso se da más en las empresas que
fichan mucho más rápido porque tienen menos tiempo, ¿no? Empresas de Venture Capital que dicen, bueno, he levantado 40 millones, tengo que gastarlos porque tengo 18 meses o 12 meses para probar 300 experimentos, pero necesito 400 pares de manos. Entonces, fichan demasiado, pero lo que dice Laura, ¿no? Fichan por pesca de arrastre prácticamente. Y luego, claro, tienen que soltar lastre porque han fichado gente que, bueno, eran descartes de otras empresas, pero bueno, es que necesitan a gente. No, es que estamos fichando a 15 personas por semana. Bueno, good luck. O sea, con mantener tu cultura empresarial, ya no hablo de eso, sino es que la mitad de esta gente no estará en la empresa dentro de 2 años. Totalmente. Total, total. Yo creo que es muy complicado, ¿eh? Porque las dos, ¿no? Tanto el que ficha, yo hablo con empresas, ay, Lilith, me cuesta, estoy fichando, no encuentro, ¿no? Y también los que, pobres, ¿no? De estos despidos masivos se encuentran luego en tierra de nadie que les había prometido. Entonces, las dos cosas. Yo me quiero fijar sobre todo en un trabajo muy de recursos humanos, que a veces echo de menos, y de ahí también el touchpoint con Laura de las maricondo organizacionales, ¿no? Cuando fichas a alguien, ¿qué significa que esa persona que entra es competente? Porque muchas veces nos fijamos más en el propio manager, que a veces no sabe expresar de yo quiero que tenga chispa en los ojos, ya, ¿qué es chispa en los ojos para ti? ¿Qué es que resuelva? Porque yo te capto, pero cómo lo comunicamos? ¿No? Y ahí la baza de buena comunicadora, de yo quiero esto, se lo comunico, el juego del teléfono, se lo comunico antes al CEO porque es el que me tiene que aprobar tal, luego recursos humanos, luego la otra a un recruiter, luego el recruiter devuelve, ¿vale? Yo creo que es algo mucho más básico, ser competente, y me voy al territorio que más conozco, Startups y Scale-Ups, es saber, es decir, sabemos lo que tenemos que hacer, y lo siento, muchas veces en las propias startups no se sabe, no se tiene esa definición de sabemos lo que queremos ahora, pero de aquí 3 meses a lo mejor la app del SaaS no, hay que, o sea, voltea totalmente. Entonces, esa primera criba de, vale, ¿sabe del sector? Bueno, a ver si sabe más, sabe menos, depende si es un perfil de ventas, viene con su cartera de clientes, ¿no? De ahí el hiring estratégico, vale. ¿Sabe hacer? Es decir, ¿sabe cocinar? Porque claro, a lo mejor sabe mucho y tiene muchos másters y ha estado en roles, ¿sabes? Estos advisors. El otro día me cargué a un pool de advisors porque le hice una simple pregunta al CEO que estaba rodeado de advisors. ¿Qué vas a hacer? De todo lo que te han dicho, ¿qué vas a ejecutar mañana? No lo sabía. No lo había ni pensado. No pensaba que de todo eso se podía sacar, ¿no? El suc, en catalán, ¿sabes? Expresar. Entonces, y luego hay un tema de actitud, de ¿realmente te apetece cocinar para esta organización? ¿De qué dependerá? ¿De la oferta que te estoy lanzando ahora? ¿Sí? Del programa, porque a veces no hay planes para, no hay proyección profesional, porque, hombre, eso también se trata de salir a vender, ¿no? Salir a vender. Es decir, vale, este es el salary entry level, pero ¿cuál es la proyección que yo tengo aquí? ¿Qué me vas a aportar? Entonces, yo creo que ahí sí que soy más responsable, creo que ahí la responsabilidad no cae tanto en el mercado del talento, sino tú eres el responsable de montar tu negocio, de hacer tu apuesta por emprender, y creo que pasa por empaparte un poco de cómo funciona el mundo de las personas, un poco. A lo mejor vienes de tecnología, de producto, de travel, porque te gusta ese sector, pero si vas a montar esto, empápate de inteligencia emocional, no sé cómo decirlo. Total. Creo que hay un libro que se llama Yonkis Emocionales, o sea, empápate, porque eso es lo que realmente va a hacer que tu empresa prospere. Yo me acuerdo una vez me dieron un consejo que yo sinceramente no seguí mucho, que era, no, 20% en OPEX y 80% en growth. Y yo pensando, vale, ¿y quién va a ejecutar ese growth? Porque no es proporcional. O sea, yo te compro, ¿vale? 20% en OPEX, pero el OPEX tiene que ser muy bueno. Y si estamos la allocation de budget no es proporcional a lo que vamos a invertir en growth, ¿cómo fichamos un junior para que nos lleve todo el budget? O sea, pero esto yo lo he escuchado, ¿eh? Y en ambientes, o sea, pero bueno, se dice el pecado, no el pecador. Entonces, si partes de ese mindset, lo otro ya se explica por sí solo. Si estás poniendo en management estos millones, ¿no? 80% en growth, pero en el OPEX solo el 20%, o luego recortamos, ¿no? A salto de mata, lo que explicaba Alex. No, iba a decir simplemente en la línea de lo que comenta Lilith,
que aparte de esto, que obviamente, señores CEOs, por favor, fórmense en la gestión de personas, porque les va a facilitar la toma de decisiones de qué personas, ¿no? Ese OPEX que tú necesitas. También una advertencia, y es que ahí fuera hay mercenarios y mercenarias. Hay personas especializadas en identificar estas empresas que necesitan ese OPEX, ¿no? En un momento puntual y que por tanto están dispuestos a pagarlo de manera adecuada, pero hacen bombas de humo, si me permitís. Hay auténticas personas que son grandes marketers de sí mismos, tienen una marca personal súper desarrollada, saben venderse, pero no cocinar, como decía Lilith, no cocinan, hacen Para, ruido. para mí, para mí este es el gran greenwashing del hiring. Cada vez que veo un headhunter y luego es que nunca, ya no digo años de experiencia acumulados, éxito, es que nunca ha pisado una startup, pero te está vendiendo la idea de yo voy a capturar el talento para tu startup. Es el gran greenwashing, yo creo, del Ahí está. hiring. Por eso que creo que también es importante que se sea consciente de que hay oportunidades, como en todas partes, y no es nada, para nada criticable, porque al final no perdamos de vista que todos y todas trabajamos porque necesitamos dinero para vivir en la sociedad en la que estamos actualmente, ¿vale? Entonces, que tengamos presente también que en el mercado de trabajo hay personas que se les puede identificar, hay indicadores, pero que no van a aportar el talento o el valor que la organización necesita. Son grandes vendedores y cuando empieza a aflorar esa mediocridad, cogen y se van. Son escapistas, que lo tengamos presente también. Los Y ahora que llevan simplemente, título en LinkedIn de Web3, NFT, Enthusiast bueno, y visionario de no sé exacto. cuántos y blockchain connoisseur y todas estas O historias sea, la suelen ser gente uno de ellos. Super podría connector. ser, exacto, podría ser un indicador, que a veces no, pero podría ser un indicador. Sobre todo yo creo que aquí está el trabajo de saber descubrir en los diferentes proyectos en los que haya colaborado esa persona qué contribución ha tenido. Y Y esto, reference checking, afortunadamente, ¿no? Las referencias. totalmente, totalmente, porque hoy día todo el mundo estamos interconectados, los 6 grados de separación funcionan, es decir, cuidado con lo que dices que se te puede descubrir eso también, ¿eh? Era Yo, simplemente una puntualización. mira, de hecho, trabajando con agencias, porque ahora estamos trabajando con agencias porque Leire, nuestra encargada de este departamento, está de baja maternal, pero y nos estamos llevando un chasco porque nos pasan candidatos, ya sabemos cómo funcionan las agencias. O sea, generalmente son muy orientadas a, pues, tema de te pongo una persona, pero al cabo de unos meses, pues ya la voy a poner en otro sitio porque yo me llevo un porcentaje, ¿no? Y estoy incentivado a que no se quede mucho tiempo en la empresa. Pero dicho esto, estamos haciendo reference checking de las personas que técnicamente lo han hecho y de 2 de 3 que hemos o 4 que hemos visto, nos han dado feedback muy malo. Y dices, hostia, o sea, o tú no estás haciendo tu trabajo o no sé, algo hay, pero claramente preguntando rápido a 2 personas más o menos con quien estaban conectados, han dicho, uff, no volvería a trabajar con esta persona, uy, no, esta persona es un liante, no sé qué, y dices, joder, pues alguien no ha hecho su trabajo, ¿eh? Y generalmente no es el candidato. En fin, para ir cerrando, porque nos estamos quedando sin tiempo y había todo el tema de la innovación, que sí, que creo que es más relevante, porque a nivel de operaciones y todo, pues al final, pues nada, mirar costes, ver dónde inviertes tu tiempo y ver qué retorno tiene más, ¿no? Cada una de estas inversiones. Pero sí que, ya que lo has mencionado, Laura, creo que estaría bien que acabáramos un poco con esto de decir, vale, ok, sobre el papel, la innovación salva a las empresas, pero generalmente, al menos por los casos que hemos visto nosotros, no ha sido buscado. Por ejemplo, un cliente que tenemos que en pandemia dejó de facturar por lo que tenía, pero un side project, que es el que le estábamos desarrollando nosotros, que no era ni el 5% de su negocio, fue el único que facturaba y luego les acabó salvando a la empresa porque era el que les llevó facturación, porque era 100% digital versus el otro que era un híbrido offline online, ¿no? Y gracias a eso, un poco, pues lograron sobrevivir la pandemia y luego ya recuperaron todo el otro negocio, ¿no? Pero fue una casualidad. Y quizás mantuvieron ese proyecto porque costaba muy poco de mantener y al final les daba dinero. Pero lo que decíamos, el Excel lo aguanta todo, ¿no? Total. ¿Cómo harías tú esta criba de proyectos en los que solemos invertir tiempo cuando las cosas van bien, pero quizás en épocas de recortes deberían salir por la ventana? Yo es que vuelvo al principio, el para qué. Ujú. ¿Para qué? ¿Para qué lo estás haciendo? ¿Qué valor vas a aportar? ¿Y qué riqueza vas a generar a todos los stakeholders? Es decir, yo creo que para mí es volver a las preguntas básicas, porque luego, si me permitís, se habla mucho de innovación, incluso hay empresas que tienen departamentos y perfiles que se dedican
100% a la innovación. Pues la Ujú. gran pregunta es, ¿qué es la innovación? Porque claro, la innovación, cada uno tiene su versión. Y a mí la versión que más me gusta es que la innovación está en la mirada. Es decir, no se trata de inventar la rueda porque la rueda ya está inventada, sino que con lo que tienes y con lo que sabes, qué es lo que vas a hacer. Por lo tanto, para mí, de nuevo, el para qué, claridad. Y para mí el gran valor que puede aportar la innovación, si me permitís, es simplificar la automatización, industrializar, porque esto facilitará la vida a las personas, permitirá tener resultados con menos esfuerzo. Entonces, para mí la reflexión respecto a la innovación iría en esta dirección. ¿Qué es innovación? Y fijaros que ahora le ponemos este nombre, pero en realidad forma parte del modelo, si quieres tener una empresa o un proyecto sostenible en el tiempo, que tienes que simplificar, automatizar. ¿Por qué? Porque con menos obtendrás más, eso uno. Dos, porque facilitarás la vida de las personas que trabajen allí. Tres, reducirás errores. Cuatro, podrás crecer más rápido. Entonces, si hablamos de este tipo de innovación, lo llevo al principio. ¿Tienes claro para qué te has puesto en marcha? Para mí, innovación, he tenido más tiempo para echar la respuesta, es educación. Es decir, en el momento en que educamos al equipo o a los que entren ya de serie por la puerta, perfecto, hay un match completo ahí, a que tengan esa mirada, para mí innovar es tomar la iniciativa. Todo el mundo pasa, todo el mundo sabe que hay un problema, a todo el mundo le da pereza porque no tenemos tiempo, porque no hay cash, porque mil problemas. ¿No se podrían hacer? Bueno, pero hay alguien que dice, no, lo vamos a hacer. Y Mm. luego para mí, esto es lo que dicen Procter Gamble, es execution. ¿Vale? Muy bien. ¿Quién lo va a hacer? Porque a lo mejor esa innovación, antes lo decía Alex, de una idea, tienes o no, una iniciativa, y por eso yo creo que es dar también el control al talento de decir, tenemos esta iniciativa dentro de la organización, esta prueba piloto, tú te vas a encargar de que eso se materialice. Pero ahí sí que no creo tanto en las democracias, o sea, que haya un único responsable. Luego pueden haber comités, subcomités, brainstorming y tal, pero que alguien diga, yo me voy a encargar de que el barco llegue. Luego ya veremos si obtendremos, no obtendremos, tal, pero sí que me voy a encargar de que las cosas sucedan, ¿no? Y creo que pasa por eso. Para mí innovar es eso. Y algo que explico también a mis alumnos de ISDI es que innovar depende de la organización. Si miramos hacia afuera, nos agobiamos todo el rato. Si está todo inventado, si, ¿cómo vamos a innovar más? Pero si miras hacia adentro, copia. Hay Ujú. cosas, y para eso todo este podcast, ¿no? Copycat, copia, ¿no? Edúcate, copias y algo que es innovador para ti, quizás para el resto del mundo no lo es, pero para ti sí que es innovador y sí que aporta valor, ¿no? Tener esa mirada más innovador para quién, para la organización, para el mercado. A veces nos Yo, cre- metemos una presión de, uy, esto no es original, no es innovador, ¿no? yo creo que has dicho la palabra clave, es que tienes que haber sufrido ese dolor. Porque cuando realmente has sufrido, que a veces hay procesos que son absurdos, los has sufrido, yo creo que una vez que has vivido esto, tienes que pensar, bueno, no quiero volverlo a repetir Mm, y no quiero que las personas que estén después de mí pasen por el mismo dolor. Eso uno. Dos, yo es algo que veo constantemente, que los proyectos de mejora continua, se habla mucho, pero se dedica poco tiempo. ¿Por qué? Porque la gente se escuda no, en el día a día. No, es que el día a día, no, ya, pero es que la pregunta es, y pido disculpas, ¿qué prefieres? ¿Putearte una semana y vivir de puta madre 6 meses o estar puteado 6 meses? Por desgracia, normalmente la gente opta por la segunda opción, algo que yo no entiendo. Sí, entonces lo que decías tú, si ya desde el principio lo arraigamos en la cultura organizativa de no queremos vivir mal, queremos vivir de puta madre, pues ya estás inculcando esa cultura de cuando notes algo que te incomoda, que hay dolor, busca una manera de eliminarlo. Entonces, de esta manera ya estamos creando un entorno donde enfoques a todo el mundo a innovar. Innovar es hacer las cosas de manera distinta para tú vivir mejor. Si es que no tiene más secreto que ese, que la innovación para mí ha venido para eso, para facilitarnos la vida, ¿no? La innovación también es la principal causante de la muerte de muchas empresas, ¿no? O sea, gente que crea empresas en escenarios no regulados, en mercados inestables o que no saben ni tan siquiera si existe un público objetivo, público que no está educado en eso, ¿no? Y que tú tienes que hacer el esfuerzo de
de hacerle entender lo que es, lo que sé, todo el mundo habla, las primeras cámaras digitales en realidad no fueron las del 2000 y pico, fueron las de los años 90 y que no funcionaron, ¿no? Las primeras tablets no fueron, el iPad no fue la primera tablet que se comercializó, ¿no? Entonces, como que, joder, los primeros dispositivos de algo siempre, generalmente tienen un esfuerzo titánico a la hora de hacer digamos, el aprendizaje, enseñar a toda esta gente cómo utilizarlo porque no saben que tienen esa necesidad, ¿no? En cambio, los negocios más tradicionales, más aburridos, menos sexys, se suele decir, son los que al cabo de los años siguen existiendo, ¿no? Comparto mucho esta anécdota, pero cada vez más, ¿no? Que decir, hostia, de las 300 empresas que habré entrevistado en Startup Brain y hay un porcentaje significativo que ya no existen. ¿Y quién sigue existiendo 10 años después? La agencia que ha estado haciendo el evento, que las entrevistaba a todos, ¿no? Y que lo único que hemos hecho ha sido pillar un negocio más antiguo que el cagar, que es el de vender servicios, vender tu tiempo por unas horas y copiar lo que hace muchísima otra gente, prácticamente no innovar en nada, porque tampoco creo que hayamos innovado en nada más que pequeños detalles, pero oye, aquí estamos y nos va muy bien, ¿no? Y una empresa que sigue creciendo y tiene dividendos a lo largo de estos 10 años de historia, ¿no? ¿Qué quiere decir con eso? Que la gente se fascina mucho con el qué voy a hacer, ¿no? Y quizás el para qué, que dices tú, Laura, no lo saben, o bien sí, pero no le han puesto unos fundamentos básicos, que es como decir, oye, ya, pero ¿cómo se paga esto? ¿Cuántos milagros hace falta para que funcione? ¿Cuántos milagros hacía falta para que funcionara Mars Based? Pues realmente ninguno. O sea, que quizás era que supiéramos vender más o menos y podíamos mantenernos con los 3 socios, ¿no? Pero ¿cuántas catástrofes hacía falta para tirarlo? Pues bueno, pues, no sé, realmente muchas, ¿no? O sea, realmente hacía... Entonces, sin haberlo pensado, quizás si vas a un approach más conservador, no un modelo más conservador, más nicho, más poco innovador, no te hacen falta ni los milagros ni te pueden tupar las catástrofes, ¿no? Mientras que los otros, como ya tú creas ahora una empresa de cualquier cosa, de drones, cambia la regulación de los drones, te van a tomar por saco, pero también te cambia ahora las que se están yendo a la mierda, como la Solaluz y compañía, porque les han cambiado el IVA sobre la energía. Entonces, claro, pues la gente ya no instala placas solares. Cambia la regulación también, los costes de producción de todo esto. Y bueno, no han hecho falta muchas catástrofes para que pase un gran declive, ¿no? Y hacían falta unos milagros que quizás se dieron en su momento, pero ahora no están pagando dividendos para que nos entendamos, ¿no? Pero bueno, creo que es un Pero Alex, buen resumen. Dime. en vuestro caso, al menos es lo que para mí es relevante, teníais muy claro vuestro para qué. Queríais ir a Marte, en primer lugar, queríais construir un lifestyle business Correcto, y eso sí. queríais aportar un valor diferencial que en ese momento nadie más estaba dando en el mercado. Eso es un para qué. Cuando ese para qué está definido y está claro y es vuestra brújula, porque sigue siendo vuestra brújula, eso es lo que hace que los negocios tengan la capacidad de adaptarse a los cambios del mercado, porque el mercado cambia, la regulación cambia. Es decir, si esperamos que el mercado sea lineal, esto nos estamos haciendo trampas al solitario. O que juega a tu favor, que es todavía peor. Exacto, pero en cualquier caso, para mí sois el claro ejemplo de que si el para qué desde el minuto cero está claro, cambiará la forma, pero el fondo seguirá siendo ahí. Y El eso es para lo que la qué, mayoría de empresas no funciona. Digas. el para qué tenía claro que era para no volver a trabajar para nadie más. Lo tenía, no, Entonces, ya buscamos. lo tenía claro, pero por eso he dicho Marte como metáfora, ¿vale? Salir de la Tierra. Exacto. Lili, para ir cerrando, ¿cuál es tu para qué? Bueno, el para qué al final no es innovar por innovar, que vale que sí es deporte nacional, ¿no? Parece que si no estás irrumpiendo es como que estás haciendo, no estás trabajando, no estás pensando, ¿no? Pero yo creo que el para qué, mira, un poco en la línea de Alex, mi segundo nombre es Libera. Yo al final monté Brands pues para ser todavía más libre. Sí, sí, para darle en dar suelta a mi hiperactividad no diagnosticada. Sí, sí, total, Qué total. bueno. Pues oye, Qué bueno, porque yo en mi O sea, caso yo creo que tomé es algo importante. sí. No, en la línea, yo en mi caso, en la línea de Lili, yo tomé la decisión de que no quería volver a casarme con nadie. Mm. Y por lo tanto, ese es el para qué. Y cuando hay intentos de relaciones formales, es no, yo soy como la Nanny McPhee, cuando no me quieres pero me necesitas, ahí estoy, pero cuando empiezas a quererme pero ya no me necesitas, me voy. Porque al final yo creo que cuando uno o una organización es capaz de encontrar cuál es el valor, la ventaja competitiva, el valor diferencial que puedes aportar, sabes que hay proyectos que son temporales y lo sabes.
Es un buen punto para dejarlo y recalcar la importancia de eso, de la independencia contractual y financiera, ¿no? El no depender de nadie para cuando vengan mal dadas, pues poder decir, bueno, yo puedo seguir aplicando lo que yo considere, no tengo que echar al 30% de la plantilla porque me lo ha dicho el board o porque lo manda el mercado, mis inversores y todo esto, sino que decir, bueno, puedo seguir ejecutando mi libro, si me equivoco, me equivocaré con mis ideas, ¿no? En fin, bueno, gracias a las dos por esta interesante charla. Gracias a Nos hemos ti. ido súper de tiempo, Gra- pero valía la pena no cortarlo en este punto tan interesante. Gracias a Bueno, vosotros. gracias a vosotros, ha sido un placer. Adiós. Adiós.